saludo, muy buenas tardes. Qué bueno vernos otra vez siempre a las 3, a la hora que dicen mataron a Lola. Y que lo hagamos aquí por Canal Clave y en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Estamos en frecuencia diaria porque hay Festival Cuba Disco. ¿Cómo no? Adelante. Del 6 al 14 de mayo, Cuba Disco 2023. Feria Internacional de la Industria Musical, Isla que Suena. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2023. Isla que Suena. Y nosotros, los que ya entramos en la categoría adulto mayor, los que vamos a cumplir 60 años más, sabemos que en el Cuba Disco había un spot que decía imagen y sonido, tan importante la imagen como el sonido. Así que miren la mesa que presento hoy aquí en plano general. Gracias, directora Nilka, porque tengo, además de varios expertos en la materia, tengo un maestro de maestros en la esquina del lado acá, siempre con ese reconocimiento, porque venimos a hablar del sonido. Así que bienvenidos a casa. Miren qué jarritas tan bonitas nos ha mandado Vitico, del director ejecutivo del Cuba Disco. No tienen nada, pero bueno, él se ocupará. No, el asunto es hablar del sonido. Así que yo creo que sería muy importante saber, porque este ha sido un tema muy debatido, continuamente debatido. ¿Es sonido, es arte sonoro de qué tipo? ¿De qué hablamos cuando estamos frente al hecho de que se graba sonido y que hay que evaluar sonido? ¿Quién comienza? Bueno, yo creo que yo. Alexis, yo creo que, y siempre he defendido la teoría desde que se inició la carrera en el Instituto Superior de Arte, de la cual soy fundador, ¿no? De que el sonido es un arte. Eso me lo ha enseñado el gran maestro Carlos Fariña, que fue el iniciador de la carrera. Y a partir de ahí, o sea, nosotros tenemos formación musical cuando entramos a la carrera, y en la carrera nos preparamos musicalmente más, y además nos preparamos técnicamente también. O sea, unimos la técnica con la música. Y el simple hecho de que pequeños cambios que hagamos técnicos pueden cambiar, pueden llevar a cambios muy grandes en el producto final, es entre otros factores, es por lo que yo considero que el sonido es un arte. Y es por eso que estoy muy contento, porque este año la categoría del Cuba Disco precisamente tomó un nombre que yo creo que define mucho lo que hemos estado defendiendo, que es el arte sonoro, ¿no? El arte sonoro, hay que reiterarlo, porque ustedes lo ven así tan pacífico, pero este hombre en estudio es un general, ¿no? Ingeniero de sonido ahí en Agdala, y los grandes de la música cubana, cuando entran a su sitio de trabajo, al lugar donde va a hacer magia con el sonido, todos saben que es él la persona. Y por eso yo lo pregunto, o sea, esta división de arte sonoro, ¿no? Ustedes en la facultad, ustedes de su experiencia como expertas, ¿qué tienen que aportarle? ¿Por qué hablamos de arte sonoro? Bueno, algunos elementos ya los ha dicho Oreste, y es justamente eso, que detrás de ese resultado sonoro hay toda una filosofía y un concepto de trabajo, que se usa la técnica en función. La técnica se convierte para los especialistas en un recurso expresivo para darle digamos, completar un concepto musical que toma cuerpo en ese resultado sonoro. Y esta es una categoría que Cuba Disco tiene, ¿no? desde sus inicios, y que ha tenido varios nombres, que Oreste puede incluso abundar un poco más, pues, desde su experiencia, ¿no? en el Cuba Disco. Y este año ha tenido una especificidad distinta, a partir de la colaboración que hemos estado teniendo con el comité del premio Cuba Disco, que desde el año pasado tuvimos unas primeras reuniones en las que se convocó a los estudiantes, los profesores, junto a los ingenieros de sonido en ejercicio, para un poco analizar cómo es que se evalúa esta categoría, cuáles pueden ser los indicadores que permitan objetivar un poco más este hecho, que sonido es intangible, no lo podemos tocar,
no lo podemos poner en una partitura como se escribe la música, y entonces pues buscando un poco de mayor objetividad a la hora de evaluar un resultado sonoro, o sea, el resultado sonoro de un fonograma o de una grabación en vivo. Y entonces dentro de esa reunión de trabajo surgieron algunas ideas que este año se pudieron concretar. Entre ellas, una cosa que me parece fabulosa es el hecho de que todos los fonogramas y las audiovisuales que participen en concurso puedan ser evaluados en esta categoría. No que a la categoría entren los que ya vienen directamente nominados por la categoría, sino que todos puedan aspirar a esta... Es que es algo correspondiente como el arte gráfico, es a la carátula del disco, es decir, forma propia, es de esta industria de la que estamos hablando. Y por cierto, lo explicaba ella muy bien, es que no es lo mismo grabar en vivo que grabar en un estudio. Y ahora eso tiene dos nombres distintos. Sí. Maestro, porque está bastante raro el nombre. Sí, un poquito. Porque en realidad fue, nosotros dividimos técnicamente para poder, porque eran muchos fonogramas los que estaban este año en concurso. Y entonces en la asesoría que hicimos para llegar a plantear o a proponer algunos fonogramas nominados, hicimos una gran división en dos categorías, que al final Cubadisco se apoderó de ese nombre y es como aparecen las dos categorías. O sea, para mí, yo creo que este año es importantísimo que tenemos dentro de sonido dos categorías fundamentales, que es, o sea, para el público general, para que se entienda mejor, es como si fuera sonido, música, o sea, sonido en vivo y sonido en estudio. Claro. Pero para nosotros poderlo, desde el punto de vista técnico, clasificar internamente, lo llamamos sonido en ambiente controlado y sonido en ambiente no controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estudio el ambiente es controlado, o sea, no entran ruidos del exterior, la acústica es acústica controlada físicamente, o sea, las paredes tienen tratamiento acústico para que la captación del sonido de los instrumentos sea lo mejor posible. Mientras que cuando vamos y hacemos, como por ejemplo, música en vivo, donde no podemos controlar ni la reacción del público, ni el espectáculo, o sea, cuando grabamos en un espectáculo en vivo, no tenemos control sobre el concierto. O sea, si sucedió algún problema técnico o hubo algún desperfecto o alguna cosa que sucediera desde el punto de vista musical, no hay forma de detenerlo. O sea, no tenemos control sobre lo que está sucediendo, ni sobre el ambiente del cual forma parte el audiovisual o la grabación en vivo. Es algo así para entendernos, que cada vez que usted va a grabar en el campo va a cantar un gallo, quiera o no quiera, ¿no? Así mismo. Pero estamos hablando de una especialidad, estamos hablando de un hecho singular, y por eso yo quería preguntarte, fíjate, te dejé para esta ronda inicial a propósito. ¿Es algo así, a fin de cuentas, el arte sonoro, como el por qué la gente no se explica que en vivo alguien no cante como sin embargo el disco está grabado? Claro, hay elementos que influyen. A lo mejor en el estudio tenemos un poco más de tiempo a la hora de acercarse a la producción. Los productores ponen de su criterio también el lugar a donde lo quieren llevar. Sin embargo, en vivo las condiciones son otras y el artista, a pesar de que con la técnica igual se trata siempre de elevar a un mejor lugar, pues tiene más de su porcentaje que quizás del nuestro. Y me imagino, porque vi las maletas que Orestes tiene ahí en el estudio Agdala, yo me fijo, soy periodista, ¿no? Es decir, hay tipos de micrófonos, tipos de cables, tipos de recursos, ¿no? En esa consola. Él se ríe porque asistió a verdaderos debates, no lo voy a desclasificar hoy. Voy a pedir un corte, Nilka, porque si les cuento el momento en que Fran Fernández llegó al estudio Agdala, con sus 4 minutos 30 de su suite de obertura, ¿no? Contra otra grabación que ya estaba hecho. Ahí se lo dejo. Así que estamos en Cubadisco. Estamos en Cubadisco y las preguntas son, bueno, pues, esta manera de llegar al Cubadisco, de ejercer, yo me imagino que también se hace por vocación, porque ustedes no les pagan, a fin de cuentas, estos asuntos, ¿no? Cuéntenme. No, eso es completamente por vocación. O sea, es una
es un placer en primer lugar porque es la feria del sonido desde el punto de vista mío y de la música y de la discografía o de los fonogramas o de como se llama en la actualidad y el medio que sea de comercialización, pero es de nuestra música, es de nuestras producciones, es de las que estamos participando constantemente y de nuestros amigos que vemos en el estudio o que convivimos con ellos en la realización de sus proyectos. Entonces, yo creo que Cubadisco es una feria muy bonita y muy cubana y por eso, cada vez que convoquen, yo creo que es muy bonito participar y es muy bonito poder asesorar, ayudar a que cada día sea mejor, con nuestros criterios, poder aportar cada vez cosas para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y que vaya el comité a la universidad a invitar, ¿verdad?, a su profesorado. Cuénteme cómo fue ese proceso. ¿Qué pensó usted en el momento que le estaban diciendo algo que no le han dicho en más de 20 años antes? Bueno, realmente fue un reto, o sea, lo sentí como algo que yo dije, bueno, será posible que podamos cumplir con el encargo que nos están pidiendo, ¿no? Un poco por el susto que implica el análisis en poco tiempo de cientos y tantos productos fonográficos. ¿Cómo hizo usted? ¿En qué tiempo escuchó tanta música? Bueno, en realidad la convocatoria fue a que participaran mayormente los estudiantes. Exacto. Y los profesores entrábamos en asesoría. Y entonces, pero fue extremadamente interesante porque fue un ejercicio que si bien lo hacemos a diario, o sea, las clases de análisis auditivo, que es una de las asignaturas de las disciplinas esenciales en la formación del ingeniero de sonido, del director musical de sonido, como se le llama al perfil nuestro, lo hacemos constantemente, pero el hecho de ya sistematizar cómo es que trabajamos ese análisis auditivo, cómo es que diseccionamos esa obra desde el punto de vista sonoro, cuáles son los recursos, los elementos que utilizamos. Todo eso nos sirvió para entonces una experiencia formativa que empezamos a trabajar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en este ejercicio de análisis de la clase? Luego lo contrastamos con los criterios de ingenieros especialistas de experiencia para ver cuál es la visión que ellos tenían. Y al final terminamos armando un documento que me parece de extremado valor, porque ahí entonces dejamos claro cuáles son los principales criterios a tener en cuenta, que se pudieran tener en cuenta para evaluar un fonograma, tal como lo hacemos en la clase de análisis, pero que lo hacemos de un modo que no lo teníamos como sistematizado, como bien... De eso a establecer un método de la manera que puede trabajar los jurados es muy interesante, porque usted tiene que ser absolutamente imparcial. Estamos hablando de la gran fiesta, del momento en que todo ese registro sonoro participa de una evaluación de expertos. Y entonces me gustaría escuchar su criterio. ¿Cómo lo vio? ¿Para qué le sirvió? ¿En qué le fue útil? Bueno, en primer lugar, como vengo representando a todo un equipo que trabajó en este proceso, agradecer la oportunidad de vivir la experiencia, la cual disfrutamos mucho y aprendimos aún más. Al principio, como dice la maestra, decíamos, bueno, es algo nuevo, que generalmente lo hacíamos en clase, pero no con la connotación que iba a tener. Entonces, el tiempo en el cual se llevó a cabo fueron alrededor de 5 días, que prácticamente vivíamos en el estudio, porque fueron, la cantidad de material general fueron 130 fonogramas, 26 sencillos y alrededor de 15 audiovisuales. Para 5 días no tengo la menor duda de que es complejo, ¿no? Sí, fue bastante material a escuchar y analizar. Los indicadores que más bien seguimos a la hora del análisis de los mismos fue coherencia sonora, rango dinámico, equilibrio en el espectro de frecuencia, nos fijamos si había problemas de distorsión o de ruidos no deseados y por supuesto la creatividad sonora, que es muy importante a la hora de definir un premio. Es decir, no definirlo nosotros, pero a la hora de buscar el asesoramiento para decir nuestro criterio de cuál pudiese ser un buen nominado a esta categoría. O sea, como usted ve, estimado amigo televidente, internauta, no es sencillamente la inspiración
hay mucho oficio, hay mucho trabajo y de eso voy a hablar en los próximos minutos con los aquí presentes. Gracias, estamos a la hora de Lola, siempre 3 de la tarde. Así que hablamos de creatividad, pero antes tenía que haber un sistema de trabajo de evaluación. A ver, cuénteme. Sí, establecimos un poco de las reglas del juego, de cómo iba a ser ese proceso de análisis. Primero, que todas las escuchas fueran en el mismo lugar, para no variar las escuchas, porque diferentes escuchas pueden provocar cambios en la forma de percibir. Otro elemento también era no contar con la referencia de quién trabajó el material discográfico, o sea, hacer un análisis totalmente a ciegas. Y comenzar a analizar los temas y en la medida que fueran apareciendo problemas ir anotando todas las dificultades que se fueran encontrando. ¿Alguna otra cosa? Esas fueron como las reglas de juego. ¿Ya tú habías tenido esta experiencia ya de trabajar bajo esos conceptos de jurado? Nunca. O sea, yo tengo varios premios Cubadisco, pero nunca había tenido la posibilidad de participar en Cubadisco como asesorando o ayudando o buscando un método de llegar a nominar, o sea, a ayudar a las nominaciones. Y creo que la experiencia ha sido espectacular, porque aparte lo otro que sucede es que cuando uno participa con los alumnos, eso, o sea, por mucho que uno lo diga, hasta que uno no vive la experiencia, no se da cuenta, pero uno aprende mucho enseñando. Y entonces ellos o sea, la experiencia de ellos y la forma en que lo hicieron y hallar el método de trabajo en tan corto tiempo, me enseñó mucho para próximas situaciones y cosas en las cuales se puedan participar, ¿me entiendes? Yo tengo que decir a buen razón que cuando tú llegas ahí a la cabina de Orestes, al estudio, ¿no? Siempre hay una cafetera en una esquina, todo está ordenado y preciso. Es decir, es como si llegaras efectivamente a un estado mayor, ¿no? Donde se toman decisiones. Y por eso yo quería que tú nos hablaras de este término de creatividad sonora. Sí. Porque efectivamente un desbalance, ¿no? Un nivel equivocado, pueden echar a perder sencillamente un registro sonoro, la grabación de la mejor obra del mundo. Sí, o sea, eso es real, Alexis, sabes que, o sea, los procesos de grabación de un fonograma o de una obra, aunque sea un single, pueden, en cualquiera de los procesos puede salir mal algo o tomar una decisión equivocada, errada, y que el resultado final no sea bueno, ¿no? Y una de las cosas importantes, como dijiste ahorita, de la creatividad sonora, es que quisimos evaluar mucho, o sea, que quisimos tener muy en cuenta, es la posibilidad o el ingenio del ingeniero de sonido, o ese plus de arte que puede poner el ingeniero de sonido a la obra musical que está grabando. O sea, ya no solo estamos hablando de la toma de decisiones y del diseño sonoro a la hora de grabar o de acercarse a la grabación, en dependencia del género, de lo que quiera el artista, el músico, sino va más allá, va más allá o sea, va más allá cuando el ingeniero ya hace suya esa obra y le aporta desde el punto de vista artístico, a través de los elementos técnicos que conocemos o que podemos usar en un momento determinado, le aporta arte sonora a esa obra, ¿no? Yo lo traduzco, es decir, es cuando él le dice qué filtro puede ayudar a la voz que está demasiado aguda, ¿no? Es cuando empieza el mago a sacar en la mesa todos esos recursos. Por eso yo quería que ustedes me hablaran de eso, es decir, ese otro, tú le llamas el plus. Sí. Pero es que verdaderamente ese ingeniero de sonido se convierte también en parte de ese equipo de arte. Claro. Insisto, como mismo el diseñador concibe el símbolo del disco, me explico, u otros se ocupan, aquí estamos hablando de algo esencial y por eso hemos querido dedicar
este programa. Es decir, más de una vez te ha pasado. Y yo quiero que desclasifiquemos eso. Fíjate que voy a contar el 480 de Frank, que ahorita le quité sin querer 40. Eran 480, con lo que el maestro había llegado perfectamente grabado. Es decir, más de una vez está probado que el ingeniero hace el disco. O yo miento. Bueno, Lo dije que iba a provocar y yo quisiera que vieran los rostros de todos. A ver. yo creo que el ingeniero es parte esencial del disco, o sea, e insisto una vez más, aunque parezca que hablo de lo mismo, no deja de ser importante. La participación del ingeniero y el que el ingeniero se involucre en el arte de sonoro del disco es importantísimo. Que quede en el disco, estás diciendo. Exactamente. Yo dije que iba a provocar. Exactamente. Y sobre todo, lo otro que sucede también, Alexis, es que muchas veces cuando nos involucramos en una producción y tenemos personas amigas o creemos en esa producción desde el punto de vista artístico, ¿no? Hacemos un team de trabajo en el cual las decisiones, y claro, por supuesto, cuando trabajamos con personas que quieren escuchar nuestros criterios, Exacto. muchas veces, Exacto. productores que son abiertos a criterios externos, porque hay veces que trabajamos con productores muy cerrados o con Claro. músicos muy cerrados que tienen muy claro lo que quieren y solo lo quieren de esa manera, y la participación de uno tiene que darse cuenta de que la participación es hasta un límite. Pero cuando trabajamos en equipos, que me ha sucedido mucho y cada vez es mayor, ¿no? El límite entre la ingeniería, la técnica y el arte sonoro y la producción se pierde. O sea, empezamos a formar parte de la producción y aportamos muchos criterios que son importantísimos y que hay muchas veces el productor ni el músico maneja. Exacto. Porque tenemos una visión, como ya les dije, musical y una visión técnica que podemos hacer aportes, y es ahí donde también entra la parte creativa del ingeniero. O sea, por ponerte un ejemplo, muchas veces queremos grabar sonidos que nos recuerden a la época de los 50, y ahí la creatividad hace que pongamos micrófonos de ambiente. Claro. No se grabaría como normalmente se graba, o sea, cosas así. Es el aporte del que te hablo, o sea, es muy bonito cuando nos involucramos en una producción y nos dejan formar parte de ella, y podemos poner nuestro sonido en función del arte final, ¿no? Es algo así como debatir con alguien que quiere que le ponga reverberancia, ¿no? Y el ingeniero sabe perfectamente que eso no queda ahí, que no ajusta. Por ello, vuelvo a hacer continuamente la pregunta, es decir, ¿pero hace o no hace el disco el ingeniero? Yo creo que participa, es parte importante. Ajá. Es parte importante, lo que es una parte que cada vez yo creo que hay que tenemos que pensar más en el ingeniero como parte de ese equipo, porque sí es muy esencial. Un mínimo cambio puede variar completamente el concepto total de una obra, de un registro sonoro. No, y un esfuerzo por no tener la toma adecuada, que es como yo te he visto trabajando, ¿no? No extraer más de que ha ido al micrófono. También eso tiene que ver con esta táctica, con esta estrategia, con esta manera de hacer el disco. Yo, en estos minutos finales, ¿por qué minuto voy? A ver si Estudio me ayuda. Estamos en vivo, realmente en vivo. Festival Cuba Disco en vivo, ¿verdad? Vamos a poner el spot y seguimos. Del 6 al 14 de mayo, Cuba Disco 2023. Feria Internacional de la Industria Musical, Isla que Suena. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2023. Isla que Suena. Y ya lo dije que nos quedan 3 minutos. 3 minutos. El ingeniero participa en el disco, pero determina qué es el asunto. Ahora que estamos hablando de esta fiesta de la industria discográfica cubana. ¿Algo que sugerirle a Cuba Disco? Que involucre más ingenieros de sonido. Sí, sí. Importantísimo, que nos deje participar más y que nos dejas asesorar, y que el método que usamos este año
lo analicen y traten de mantenerlo, porque ha sido de verdad, yo creo, muy bueno para el sonido, de verdad. ¿Y ustedes? Bueno, que sigan contando con nuestra colaboración y que nos sirve, es un espacio para crecer también y para aportar a la formación de los futuros ingenieros. ¿Fue bueno para los estudiantes? Muy buena experiencia, aprendimos muchísimo, la disfrutamos, ya lo dije y lo reitero. Y que bueno, sigamos defendiendo que el ingeniero en sonido es un artista más, que utiliza la técnica para llevar el mejor resultado sonoro a los oídos del público. Bueno, todo está dicho. Usted ha asistido a una discusión técnica que yo siempre, de provocador, trataba de pasar gato por liebre, pero no lo olvide, el sonido también es arte sonoro. Hasta la próxima.